Bueno, pues entonces vamos a dar comienzo a la nueva terapia, una nueva sesión de terapia de grupo. Y esta vez, bueno, vamos a utilizar un pequeño argumento para entrar en materia en esta sesión. El 28 de enero de 1989, es decir, hace más de 30 años, tuvo lugar en Cañaveral, Estados Unidos, un hecho que conmocionaría al mundo: la explosión del transbordador Challenger, que portaba un cohete interplanetario tripulado por 7 personas que, por descontado, fallecieron en el acto, en el propio acto de la explosión. Imaginaros la conmoción que esto supuso, no solamente para Estados Unidos, sino también para la comunidad internacional. Bien, pues por aquel entonces era titular de la cátedra de psicología de Massachusetts, en Harvard, un gran psicólogo llamado Ulrich Neisser, de origen alemán, su padre era alemán, pero que huyó con motivo de la, bueno, ya recordaréis también la persecución judía a las personas que tenían esta ascendencia, y Ulrich, juntamente con su familia, pues tenían esa procedencia. Entonces el padre se trasladó a Estados Unidos con toda la familia y se nacionalizaron estadounidenses. Bien, pues este psicólogo, este gran psicólogo, que se considera el padre de la psicología cognitiva, tuvo a bien explorar qué tipo de conmoción había supuesto este hecho tan luctuoso, tan terrible, en sus alumnos de psicología. Y les invitó a hacer un relato del acontecimiento tal como ellos lo habían vivido. Los alumnos hicieron cada uno su relato, y al cabo de un tiempo, al cabo de 3 años concretamente, les pidió a los alumnos que volvieran otra vez a reconstruir los hechos del acontecimiento triste que estaba intentando narrar a través de sus alumnos. Bueno, pues bien, el relato fue completamente diferente. Se produjo una especie de traslación de hechos, una remoción de todas las observaciones, y el relato de cada uno de los alumnos que habían sido interrogados, habían hecho su relato, habían transcrito al papel sus vivencias con motivo del acontecimiento, era ya completamente distinto, por lo menos bastante distinto del que hicieron en su día. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene muchas connotaciones, tiene también muchas implicaciones, y obviamente algunas de ellas son muy aplicables al mundo de la adicción y la rehabilitación. Nos referimos, o me estoy refiriendo, mejor dicho, a un acontecimiento que para todos vosotros es el comienzo de la rehabilitación. El momento del diagnóstico, cuando salís de mi despacho con el diagnóstico de ludopatía, y el comienzo, el primer tramo, diríamos, de la rehabilitación. Si yo os hubiera propuesto un relato, que redactarais un relato acerca de vuestro modo de ver la adicción en aquel entonces, seguro que sería distinto del relato que habéis hecho 3 años después, que podríais haber hecho, mejor dicho, 3 años después, una vez que ya se hubieran ido asentando los conocimientos, las experiencias y los recuerdos. Fijaos bien que al principio de un impacto no se puede hacer más que el relato de las impresiones. No hay recuerdos. A veces los recuerdos van condicionando los hechos que se tienen tal como se perciben en la memoria. Esto le permitió a Ulrich Neisser, como decía,
un estudio, una investigación muy concienzuda que dio la vuelta al mundo, que le hizo famoso, acerca de la influencia de los recuerdos en la memoria, de las percepciones de los hechos en la memoria. En definitiva, vemos cómo, igual que Nietzsche en su tiempo lo determinó ya mucho antes, muchos años antes, claro, a veces nosotros tenemos recuerdos que nos negamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Pues porque son recuerdos luctuosos, son recuerdos que nosotros podemos considerar vergonzantes, que no nos favorecen precisamente la autoestima, y entonces los rechazamos. Decía Nietzsche con mucha plasticidad, con mucha ilustración, cuando una persona tiene un hecho que está en su mente y por el que pugnan la memoria y el orgullo, la memoria intenta demostrar que ese hecho es cierto. El orgullo intenta demostrar que eso no es cierto, que no ha existido. Y al final, decía Nietzsche, este es el origen de la represión como mecanismo autodefensivo que describieran más adelante, más tarde, tanto Freud como su hija Anna Freud, Sigmund Freud y Anna Freud, el fenómeno de la represión. Se trata de la represión, cuya virtud uno entierra a todos aquellos recuerdos que no le interesa tener en la memoria porque le son deshonrosos, porque deshonran a la persona, porque lastiman su autoestima. Y entonces, como decía Nietzsche, al final de esta pugna cede la memoria y vence el orgullo. Es lo mismo que, de alguna manera, pues en distintos términos y con distintos matices, indudablemente, lo que experimentó Ulrich Neisser con sus alumnos, con los cuales llegó a la conclusión de que efectivamente el impacto emocional hace que muchas veces modifiquemos el discurso de algo que tenemos en la memoria. Las percepciones inmediatas dan lugar a un relato, pero el recuerdo y sobre todo la elaboración de las vivencias que se pudieron tener en aquel entonces ha hecho que hayan cambiado visiblemente los elementos cognitivos, es decir, el conocimiento de aquellos hechos, los recuerdos de aquellos hechos, ¿no? ¿Queda claro esto? Bueno, pues trasladado esto a nuestro mundo, que es lo que a nosotros de verdad nos interesa, diríamos que el recuerdo que vosotros tenéis de vuestra adicción, o el conocimiento, o la percepción, o el concepto que vosotros tenéis de vuestra adicción, de la que fuera vuestra adicción, si es que la habéis superado, algunos todavía estáis en ello, es muy diferente del concepto que tuvisteis inmediatamente de que sufristeis el diagnóstico y comenzasteis la rehabilitación. El largo camino de la rehabilitación. Largo, penoso, pero sobre todo gozoso camino de la rehabilitación. Al principio penoso, y por eso es por lo que el discurso vuestro o la percepción interna, íntima, emocional de aquel entonces, del diagnóstico y del comienzo del tratamiento, tienen una significación muy distinta ahora que cuando en aquel entonces la sufristeis. En aquel entonces, ¿qué os pasó con este concepto de la adicción y la rehabilitación, el comienzo de la rehabilitación? Que vosotros no lo aceptabais. Que vosotros os defendíais contra ello. La soberbia, el orgullo, el no aceptar las limitaciones de la propia persona, el decir, ¿cómo voy a tener yo eso? El deciros a vosotros mismos, es imposible que yo pueda tener lo que todos estos tienen, menos yo. Esto lo habéis pensado casi todos, por no decir todos. Cuando habéis llegado aquí, todos habéis hecho un acto autodefensivo. Es como un reflejo del que prácticamente nadie se libra. El reflejo autodefensivo de la negación, de la
minusvaloración. Bueno, sí, yo juego, pero acordaos del término que algunas veces os he manejado, cuando alguien ha querido rebajar el nivel de su esclavización por parte del juego de azar. No, yo, si acaso, un ludopatilla. Es un término con el que siempre algunas personas han intentado rebajar la intensidad de la adicción que padecían, ¿no? Si no fuera porque este término implica, naturalmente, pues una falta de compromiso con el tratamiento, porque al rebajar el nivel, dice, bueno, yo soy un ludopatilla, yo no necesito el tratamiento que tienen estos compañeros que tienen, no solamente son no son ludopatillas como yo, sino son superludópatas, vamos, ¿no? O sea, son superludópatas a todo trapo. Si no fuera porque, como digo, esa falta de conciencia, esa falta de insight acerca de la propia patología, algunas veces ha implicado rechazo del tratamiento y autodestrucción plena. Como en un caso concreto que recuerdo perfectamente y que los que estáis aquí, algunos de vosotros también recordará de aquel entonces, a uno de los cuales se suicidó. Precisamente porque al no aceptar la identidad, fijaos la importancia que tiene aceptar la identidad de adicto para luego empezar a desarrollar la identidad de adicto rehabilitado. Quien quiera asumir y, en cierto modo, ostentar la identidad de adicto rehabilitado, antes tendrá que pasar indefectiblemente por la aceptación de la identidad de adicto. Y, por supuesto, el inicio de vuestro contacto con el concepto de la adicción es traumático. A todos os ha pasado. Y en un principio lo habéis rechazado. Y habéis dicho, no, esto no va conmigo. Y luego, en el curso de las terapias, en el curso del contacto con la gente de por aquí, os habéis dado cuenta de que vosotros no erais tan diferentes a los compañeros, al resto de los compañeros. Habéis escuchado testimonios y habéis pensado, anda, pero si este me está hablando por mi boca, si es como si estuviera hablando de mí. Y entonces ha empezado el proceso de identificación y el proceso de reconocimiento, de identificación y, en consecuencia, de la adquisición del insight, de la toma de conciencia respecto a vuestra auténtica condición. Ahí es donde empieza ya lo bueno. Fijaos bien la diferencia que hay de relato. Si yo os hubiera pedido, apenas habíais llegado, apenas llegasteis aquí, un relato acerca de vuestra opinión acerca de lo que es la adicción y de lo que era vuestra adicción, hubiera tenido unos relatos verdaderamente pavorosos, ¿no? Verdaderamente pintorescos. Nadie se hubiera sentido realmente adicto. Que ahora, en este momento, ha habido por parte vuestra una toma de conciencia, una adquisición del insight correspondiente a la, por decirlo así, a la lucidez para analizar cuáles han sido las raíces de vuestra adicción, cuáles han sido las características y la sintomatología de vuestra adicción, y algo muy, muy importante, cuáles han sido los actos que habéis cometido en base a vuestra adicción. En aquel entonces vosotros estabais también convencidos de que los actos eran, pues como algo así como si hubierais estado abducidos, ¿no? Como si hubieran sido actos extraños a vosotros mismos, ¿no? Al tiempo que vais adquiriendo el insight sobre la adicción, adquirís también insight sobre la vinculación o la pertenencia de los actos que cometéis, las torpezas, las fechorías que cometéis, y las vais filiando, las vais atribuyendo ya a lo que es vuestra adicción, a lo que es vuestra enfermedad. Y así es como vais entendiendo que no erais malas personas, como vosotros estabais tal vez en algunas ocasiones tentados de pensar, que era simplemente que teníais una adicción, que estabais enfermos, y que la manifestación de vuestra enfermedad se hacía a través de vuestras conductas,
que vuestras conductas, en definitiva, eran meros síntomas de vuestra adicción, de vuestra enfermedad.